Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Ya no es tiempo de estar durmiendo. Las profecías se están cumpliendo. En los Estados Unidos, la nación representada por la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, 193 naciones han firmado un pacto global. Y este pacto global tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad religiosa, libertad de conciencia. Cero tolerancia para aquellos que no acaten la ley internacional. Cero tolerancia viene para aquellos que deseen permanecer fieles a Dios, santificando el verdadero día de descanso, día de adoración, el séptimo día sábado. Y queridos hermanos, gracias damos a Dios por el mensaje de los tres ángeles, que se presenta en todos los idiomas del mundo. Gracias, hermanos. Le saluda a su hermano en Cristo, Marcos Escobar. Presentemos este mensaje claro. Momentos solemnes estamos viviendo. La pregunta que hacen en esta noticia es, ¿qué es el nuevo pacto para el futuro? Este es el nuevo pacto para el futuro de la ONU. ¿Qué es ese nuevo pacto? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿será posible que en el futuro, cuando la crisis de la ley dominical venga sobre nosotros como una tormenta feroz, será posible que habrán mentes intelectuales que instarán al pueblo a que el día primero de la semana sea día de descanso? Eruditos profesionales, será posible que habrá gente intelectual de mente amplia, de pensamiento sublime, que instarán al pueblo adventista a que el día domingo sea día de descanso y también de adoración. ¿Será posible eso? Vamos a cubrir todo esto presentando noticia tras noticia de lo que está sucediendo, porque ya ha iniciado una campaña de lavado de cerebro para el pueblo adventista para que empiecen a guardar el día domingo como día de descanso. Y ese es el pacto para el futuro que se ha firmado en la nación de los Estados Unidos. Leamos en el libro El conflicto de los siglos, página 663. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios. Estos asertos han sido declarados absurdos y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Y mire qué interesante este último párrafo. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura.
Damos gracias a Dios. Querido Padre que esté en el cielo, gracias por el mensaje claro sobre la verdad presente. Gracias, Padre, por bendecir a su pueblo. Suplicamos que nos dé entendimiento para entender que la venida de nuestro Señor está cerca y debemos prepararnos para el reino de los cielos. Suplicamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Y aquí debemos destacar que el pueblo de Dios debe de estar alerta, abrir los ojos y declarar la verdad. El pueblo de Dios debe de reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Y queridos hermanos, es con el fin de no ser engañados. Si no se reprueba el pecado tanto en el mundo como en la iglesia, el pueblo de Dios sería destruido. La fe pura de nuestro Señor Jesús sería echada por el suelo. Nos dice acá este documento, el Papa llama a la nación musulmana más grande del mundo a luchar contra el extremismo y fomentar la tolerancia. Este es el mensaje de unificación de las religiones. Pues que en el país de Indonesia, el Papa hizo un llamado a unirse las religiones, a la oración en conjunto, a adorar juntas y luchar contra el extremismo. ¿Qué significa eso? Que los que quieran predicar el mensaje del tercer ángel serán perseguidos. Los que quieran predicar la verdad de las profecías en Apocalipsis serán tenidos como extremistas, como criminales, como gente que no debe ser tolerada. Cero tolerancia para los que prediquen los mensajes proféticos de Apocalipsis. Nos dice esta noticia al unísono. El presidente Jokowi, presidente indonés, y el Papa Francisco llaman a la paz y la unidad. Iglesia y Estado. Durante la reunión, Jokowi transmitió varios puntos importantes. Hoy, junto con el Papa Francisco, hacemos un llamado a la paz y a la unidad. Dice, Jokowi enfatizó que las diferencias son una bendición y la tolerancia es la clave para lograr la unidad y la paz. Imagínense el término, la tolerancia. Tolerancia para permitir que el pueblo de Dios caiga en la unidad ecuménica de la paz mundial y que el pueblo de Dios sea inducido a rendirse ante la idolatría, que el pueblo de Dios sea inducido a ir en pos de la bestia. Tolerancia para aquellos que se unen en esta unión global, ecuménica, por la paz. Una unión que traerá el conflicto contra los mandamientos de Dios y contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Intolerancia para aquellos que no acaten la ley internacional. Y se ha firmado un documento. El Papa y el Gran Imán de Indonesia firman una declaración para luchar contra el cambio climático
y la deshumanización. Ley dominical, queridos hermanos. Todas las religiones estarán guardando el día domingo como día de adoración. El Papa Francisco se une al gran imán para firmar una declaración en la mezquita de Yakarta y un beso en la mano. La reunión interreligiosa buscó promover la tolerancia y la moderación religiosa en Indonesia, que ha enfrentado desafíos con el surgimiento de grupos islamistas de línea dura y casos de violencia contra los cristianos. Luego un beso en la cabeza al pontífice de Roma. El Papa Francisco concluye su visita a Indonesia con un llamado a la unidad y a la fraternidad. Interesante, un beso al hombre que representa el trono de Satanás. Un beso en la cabeza al hombre que la palabra de Dios le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Un beso para demostrarle al mundo de que una religión mundial en pos de la bestia se ha formado ya y que solamente estamos a pocos pasos más en este avance gigantesco de la ley dominical, a unos pocos pasos más de que haya intolerancia para aquellos que predican el mensaje profético de los tres ángeles. En el libro El conflicto de los siglos, página 621, nos dice: el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. No hay cambio de sentimientos. Y vamos a ver que hay líderes de la Asociación General que están fomentando la idea de que el papado ha cambiado y que no debemos de calumniarlo. Vamos a presentar eso. Pero el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. La tolerancia, ese término tolerancia. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint Louis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. ¿Qué crimen es castigable como otros crímenes? La incredulidad en los dogmas católicos. Esto se llama la destrucción de la libertad de conciencia. Esto también se llama persecución contra aquellos que desean adorar a Dios de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a la libertad de conciencia. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 leemos: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno de esos que han sufrido persecución en nuestros días ha sido el pastor doctor Conrad Vine, un hombre que decidió predicar la verdad presente y de reprobar el pecado tanto dentro de la iglesia como en el mundo. Un hombre que se ganó la reputación de disidente por haber predicado la verdad. Y es un hombre que todavía trabaja para la Asociación General, porque es el presidente de la misión global, presidente de la misión global,
para la Asociación Adventista. ¿Qué predicó? Él hizo la pregunta, ¿en qué nos hemos convertido? ¿En la iglesia remanente? ¿En una iglesia respetable? ¿O en una iglesia de régimen? Imagínense los cambios que ha ido teniendo la iglesia adventista. Iglesia remanente, luego iglesia respetable, por medio de todos estos acuerdos ecuménicos, para que a la iglesia adventista ya no la llamen una iglesia que es una secta. Una iglesia respetable por medio de sus instituciones de educación. Pues que las instituciones educativas siguen el sistema del mundo. El sistema de salud que sigue también la educación y sistemas del mundo. Respetable, porque ha entrado en acuerdo con las Naciones Unidas. Y luego, ¿de qué manera se ha convertido en una iglesia de régimen que ha destruido la libertad de conciencia dentro del pueblo? Nos dice aquí la noticia, el presidente de la misión adventista, el presidente de la misión adventista global, pide una organización eclesiástica para el desvío del diezmo. Así es como lo presentaron en esta revista. Dice, si la Asamblea General apoya mandatos futuros sobre las conciencias de los miembros, establecer un movimiento eclesiástico dentro del adventismo. Y luego dice, el pastor Conrad Vine exige que la Conferencia General, la Asociación General, número 1, en el Consejo Anual del 2024, rescinda y pida disculpas por la declaración de reafirmación del 2021. ¿De qué trata esto? Número 2, establecer un fondo para compensar a los adventistas que han perdido sus medios de vida o que han sufrido daños físicos por los efectos secundarios de las vacunas que se vieron obligados a tomar debido a la declaración de reafirmación del 2021. Esa es la declaración de reafirmación del 2021. Número 3, afirmar públicamente que los miembros y empleados pueden vacunarse o no según el Espíritu Santo los impresione a través de su conciencia. Y así, la Asociación General defenderá las decisiones de buena conciencia de todos los adventistas, miembros y empleados denominacionales, frente a cualquier y todos los mandatos de vacunación futuros. Y no solamente eso, los mandatos de descanso en día domingo, que ya veremos cómo va el gran avance. Y número 4, volver a contratar, siempre que sea posible, en los términos y condiciones anteriores a aquellos empleados denominacionales que fueron despedidos por vivir de acuerdo con las convicciones del Espíritu Santo. Sí, queridos hermanos, miles de hermanos adventistas perdieron sus empleos en el mundo entero por negarse a recibir el veneno. Miles. Y por eso el pastor Conrad Vine en sus prédicas pide que la dirigencia pida perdón por los pecados de haber ido en contra de la conciencia de los miembros de nuestra iglesia. Y no solo eso, que se recompense por aquellos que están sufriendo daños secundarios por ese veneno. ¿Y qué de los otros que han muerto por causa de ese veneno que fue instado a la fuerza a que lo recibiesen los miembros adventistas? En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 leemos,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuántos hermanos se encolerizan contra este mensaje? Se enfurecen contra aquellos que están predicando la verdad presente. ¿Cuántos de aquellos dicen no hables en contra del ungido de Dios? Pero queridos hermanos, la palabra de Dios manda que el pueblo de Dios tiene que ser advertido. Si no se advierte del error, ¿cómo va a permanecer en pie? Dice Secretos Revelados, cancela a Conrad Vines. Y no es una coincidencia, porque fueron muchos ministerios, muchas instituciones, organismos de la Iglesia Adventista que suspendieron, que cancelaron al pastor Conrad Vines. Entonces sabemos que es una agenda de la Asociación General. No es algo que por coincidencia uno o dos ministerios o instituciones lo cancelaron. No, han sido muchas personas que se levantaron en contra del doctor Conrad Vine. Y uno de esos fue el pastor Esteban Borg. Dice, el pastor Esteban Borg hace una declaración sobre la cancelación de Conrad Vine. Dice, en la respuesta del pastor Esteban Borg, dijo que COVID no fue el motivo para cancelar al doctor Vine. ¿Cómo puede ser que el COVID no sea el problema si la esencia misma del mensaje del doctor Vine en Maine era transmitir el mal manejo de la crisis del COVID por parte de los líderes? El pastor Borg puede argumentar que COVID no estaba relacionado, tal como la iglesia ha argumentado, que el COVID no es una cuestión de libertad religiosa, pero la verdad es que el mensaje del doctor Vine en Maine destacó cómo la posición de la iglesia sobre esta pandemia creó una crisis de libertad religiosa en el adventismo, lo que resultó en que muchos miembros se les negaran exenciones y perdieran sus trabajos. Todos estos puntos están interrelacionados y son el centro del mensaje del doctor Vine. Pero la cancelación vino contra el doctor Vine. Luego dice, ¿es esto lo que el pastor Conrad Vine declaró en sus propias palabras en la reunión campestre de Maine? Esto es lo que él declaró. Los adventistas fieles y convictos establecerán algún día, cuando se imponga la marca de la bestia, una red subterránea de iglesias domésticas laicas. Eso es lo que seremos antes de que Jesús regrese. Una iglesia clandestina que ya no tiene nada que rendir cuentas en relación a diezmos, a una estructura de organización, una estructura organizacional eclesiástica. ¿Por qué motivo? Porque ya no la sabrán. Por causa de la ley dominical, la estructura de la iglesia dejará de existir. Entonces, la iglesia fiel tendrá que reunirse en grupos pequeños, en casas o en diferentes sitios, pero no en las iglesias. ¿Por qué? Porque habrá una persecución. Habrá una persecución, la persecución de la ley dominical. Luego dice los comentarios, y esto lo está haciendo el hermano Andy Roman, de la revista Advent Messenger. Los comentarios hechos por el doctor Conrad Vine
sobre las conferencias laicas y los diezmos están siendo sacados de contexto. Esto da como resultado una tergiversación y distorsiona el significado pretendido. El pastor Vine obviamente se refería a un periodo de persecución en el futuro, durante la crisis de la marca de la bestia. Si realmente se presta atención a lo que dijo y el contexto en el que lo dijo, el pastor Vine expresó que cuando el Estado cancele el estatus legal de los adventistas, todos los hermanos fieles, todos los fieles de Dios que no hayan recibido la marca de la bestia, estarán trabajando en una red clandestina de iglesias en casas laicas, porque las leyes del país serán contra nosotros. Pero fue cancelado por el asunto del dinero. Y mire qué interesante esta noticia. Es importante destacar esta noticia de los abusos de autoridad. Dice, la iglesia está aplicando un doble rasero con respecto a la redistribución del diezmo cuando se trata de Conrad Vine. Está aplicando un doble estándar. Cuando se trata de la redistribución del diezmo en relación a lo que dijo el pastor Conrad Vine. Y nos dice, por 164 millones de dólares, la iglesia, la Asociación General, participó activamente en un plan de redistribución del diezmo de varios años, pero ahora está crucificando al doctor Conrad Vine simplemente por sugerirlo. Esto es lo que dice la política, o sea, las pólizas escritas de larga data sobre la recepción de dinero por parte de la Asociación General. Y aquí tenemos la póliza de trabajo, la póliza de la iglesia, de la Asociación General, donde nos dice que la Asociación General no puede recibir diezmos de personas directamente, que no puede recibir diezmos de personas. Los diezmos van de la iglesia local a la asociación, a la misión, a la división y de la división a la Asociación General, pero no puede recibir dinero de personas particulares. Eso es lo que está en la póliza, pero ellos desacataron esa póliza por 164 millones de dólares. Eso se llama redistribución de los diezmos, por lo cual ellos han perseguido al profesor, al pastor Conrad Vines. Nos dice la póliza, dado que el diezmo se devuelve al Señor, no se da, no es apropiado que ese diezmo venga con estipulaciones sobre cómo y dónde debe usarse, después de ser recibido por la tesorería donde fue recibido. Dicho diezmo debe devolverse de forma anónima a la conferencia, asociación, misión, unión de las iglesias locales donde el miembro es miembro. Esa es la póliza. Pero ellos pasaron por alto esa póliza por 164 millones de dólares. Y luego, en relación al pastor Conrad Vine, la Asociación General utilizó a uno de los vicepresidentes de la Asociación General Adventista, Mark Finley, para desacreditar las prédicas del pastor Conrad Vine y para instar a la iglesia adventista a que el pueblo remanente
es la estructura de líderes en la iglesia, y no como está revelado en las Sagradas Escrituras, que el pueblo remanente es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El pueblo que obedece a Dios antes que a los hombres. Ese es el verdadero pueblo remanente. El pueblo remanente que vive de acuerdo a la libertad de conciencia que Dios ha dado y que no se somete a las leyes de los hombres, sino a la ley de Dios. Nos dice los zorros que guardan el gallinero. Esta es una prédica del pastor Arne Sunta. Dice, millones de adventistas del séptimo día en todo el mundo resultaron perjudicados por las acciones indefendibles de la Conferencia General. Sin embargo, la turba continúa atacando a Conrad Vine como un banco de pirañas por su postura contra la tiranía. ¿Y qué sucedió cuando el gran engaño de que el pastor Ted Wilson había prometido que los billones de dólares que fueron donados por miembros adventistas en los Estados Unidos, que ese dinero se utilizaría para publicar el libro El conflicto de los siglos, pero que fue un gran engaño, pues que se publicó La Gran Esperanza, que es un libro espurio que no habla del mensaje de los tres ángeles, que protege y encubre al papado, al anticristo, que no menciona ni siquiera al papado por nombre. Y fue entonces que Mark Finley fue el portavoz de la Asociación General para proteger las acciones y el engaño y encubrir el engaño del pastor Ted Wilson. Imagínense, ahora de igual manera utilizan al pastor Mark Finley para atacar al pastor Conrad Vine. Nos dice acá, la conferencia, o sea, la Asociación de Michigan, prohíbe a Conrad Vines hablar en una reunión sobre libertad religiosa. Mire qué interesante. Lo mismo que aconteció contra el Señor Jesús y sus discípulos está sucediendo en nuestros días. No se le permite la predicación en las iglesias de Michigan. No se le permite al pastor Conrad Vine. Dice así, se puede argumentar que según el manual de la iglesia adventista, una asociación carece de poder para impedir que un miembro con buena reputación hable en su propia iglesia local. Y Conrad Vine es miembro de la iglesia Village. También hay un argumento convincente de que según el manual de la iglesia, de nuestra iglesia adventista, una asociación no tiene el poder de imponer una prohibición personal a un miembro con buena reputación. En este caso, también a un anciano local y a un ministro ordenado de la iglesia, pues que Conrad Vines es anciano de la iglesia y pastor ordenado de la iglesia adventista, y a su vez el presidente de misión global para la Asociación General, pero se le impide predicar en su propia iglesia como miembro local, y su propia iglesia lo hizo de lado, le quitó el púlpito, lo canceló
en una misma prédica que él estaba organizando en esta iglesia de Village. Así que un hombre que no tiene ninguna falla en relación a las creencias adventistas, un hombre que no tiene ninguna falla en relación a ética profesional, un hombre que no ha fallado en nada y le han quitado el derecho de predicar en su propia iglesia por predicar la verdad, por denunciar el error, el engaño, la mentira, los abusos. Un hombre que no ha sido disciplinado no puede ser así, cancelado por una asociación. No puede, no debería. Nos dice acá este artículo del hermano Andy Roman, dice, un ataque contra Conrad Vine es un ataque contra todos los fieles adventistas del séptimo día. Y luego nos dice, no podemos actuar como la zarigüeya que se hace la muerta y se va a dormir cada vez que hay una crisis. ¿Cuántos hermanos guardan silencio por no meterse en problemas? Por no atraerse la persecución de ser llamados disidentes, cuando en realidad hay una disidencia de los líderes adventistas empujando a una iglesia hacia el ecumenismo, llevando a la iglesia hacia la convivencia con el hombre de pecado. Lavado de cerebro por medio de las literaturas para que la iglesia misma vaya acoplándose ya a respetar el día domingo, el primero de la semana, como un día de descanso. Y no solo por ese motivo de la persecución, sino por convivencia, por la armonía, por la hermandad, por la paz y por la mal llamada paz mundial. Queridos hermanos, no podemos quedarnos como la zarigüeya, hacernos los muertos cuando está pasando esta crisis. Debemos levantar la voz. Pero queridos hermanos, Juan capítulo 9, versículo 22, lo que le sucedió a los padres de aquel hombre que había nacido ciego, que el Señor Jesús sanó. No quisieron confesar que el Señor Jesús había sanado a ese hombre. ¿Por qué? Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Cuántos hermanos tienen miedo de ser expulsados de la iglesia adventista? Queridos hermanos, ¿a quién ama usted? ¿Al Señor Jesús y a su palabra? ¿O ama más el qué dirá la gente? Mis queridos hermanos, es tiempo de despertar. ¿A quién realmente se le destaca como el que ama de verdad? ¿Quién realmente muestra el amor verdadero por la iglesia adventista? ¿Será el pastor Conrad Vine o el pastor Ted Wilson, presidente de la iglesia? Si algún profeta del Antiguo Testamento o discípulo del Nuevo Testamento visitara nuestras iglesias o instituciones hoy, sería inmediatamente rechazado. Les mostrarían la puerta. Serían rechazados decisivamente. La mayoría de nuestros lugares de culto actuales no los aceptarían. Una prédica por el pastor David Jiménez. Se les diría que son demasiado críticos, demasiado negativos, demasiado dogmáticos, demasiado estrechos de mente y demasiado intolerantes. Muchas de nuestras iglesias considerarían
que las enseñanzas de profetas como Jeremías, Elías, Juan el Bautista, Pablo o incluso el propio Señor Jesús son demasiado conflictivas y difíciles de aceptar. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Cómo está sucediendo en Sudamérica? ¿Cuántos hermanos han sido desfraternizados por participar en campaña de distribución de libros del espíritu de profecía? Imagínense, desfraternizados por orden de la jerarquía, por orden de los líderes. Queridos hermanos, está sucediendo lo mismo que sucedió en los tiempos del Señor Jesús. Los líderes de la estructura eclesiástica expulsaron de las iglesias, de las sinagogas a los discípulos del Señor Jesús. ¿Y qué está aconteciendo en nuestros días? La historia se repite. Mientras tanto, el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios es el pueblo que predica la verdad presente para este tiempo y el pueblo que sufre persecución. Nos dice el pastor David Jiménez, incluso si la gran parte de la iglesia adventista del séptimo día niega muchas de las verdades impopulares de las escrituras, al menos algunas se mantienen firmes. El pastor Conrad Wein ha estado instando a la iglesia a hacer lo contrario de lo que todos los pastores y líderes adventistas famosos están haciendo y diciendo. Ha estado predicando todo el consejo de Dios de Hechos 20:27, incluso si no se sienten cómodos con ello. Y a pesar de que la mayoría no está dispuesta a enfrentar la realidad y lidiar con los problemas que nos afectan directamente, el pastor Vine se dirige a ellos y nos insta a permanecer fieles a las escrituras y seguir en el camino correcto. Pero como todos los demás hombres y mujeres fieles de las escrituras, él también está siendo rechazado y cancelado por la iglesia hoy. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mientras que se estaba llevando a cabo toda esta campaña de unificación de las religiones, el papado visitando Asia, estas 4 naciones de las islas del Pacífico y del sur de Asia, para que todas las religiones se unan en contra del extremismo, se estaba también celebrando un congreso eucarístico internacional en Ecuador, con un llamado a la fraternidad. La palabra de Dios nos llama a esto, a amar la verdad y rechazar la idolatría. Sin embargo, en una de esas visitas a Papúa Nueva Guinea, el Papa Francisco se reúne con el adventista primer ministro, es como un presidente, el primer ministro, que es un adventista, James Marape. Y el primer ministro adventista elogió al Papa Francisco y asistió a su santa misa, entre paréntesis, a la Eucaristía dominical. Y dice, después de reunirse con el presidente Ted Wilson hace unos 5 meses, pues que el presidente Ted Wilson visitó Papúa Nueva Guinea. La semana pasada, el primer ministro adventista James Marape elogió al Papa Francisco.
expresó una profunda gratitud al Papa. Afirmó que Francisco está promoviendo las enseñanzas de Jesucristo e incluso asistió a su misa eucarística dominical. Según fuentes oficiales de la iglesia, James Marape es un adventista del séptimo día y también es el primer ministro de Papúa Nueva Guinea. Elogió al papado, elogió al anticristo, y no solo eso, sino que fue hacia promover que las enseñanzas del papado son las mismas enseñanzas de Jesucristo. Mire qué es lo que está aconteciendo. Si no es un pisoteo de la libertad de conciencia contra el pastor Conrad Vines, pero a su vez encubren el pecado de líderes o miembros adventistas que están diciendo barbaridades acerca del hombre de pecado. Esto es como caer en blasfemia contra Dios. Queridos hermanos, debemos despertar. Y queridos hermanos, ¿qué es lo que están haciendo? Los líderes adventistas encubriendo lo que se está haciendo en secreto. Nos dice esta revista, ¿hasta dónde llegaremos por el camino del ecumenismo? Nos encontramos ahora con los brazos abiertos del Papa Francisco, que espera darnos la bienvenida a casa, a Roma. ¿Qué proceder seguiremos si Dios nos manda a predicar acerca de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia? En lugar de apresurarnos a asistir a la misa eucarística dominical de Roma, ¿no deberíamos enseñar a todos, tanto católicos como protestantes, sobre el último mensaje de misericordia de Dios? Y continúa en eso de la visita papal en el sureste de Asia. El Papa en Singapur dijo a los líderes interreligiosos que todas las religiones son un camino hacia Dios. Ese fue el mensaje. Y luego dijo él, si empiezan a pelear, mi religión es más importante que la tuya. La mía es verdadera y la tuya no. ¿A dónde nos llevará eso? Dijo el obispo de Roma. Preguntó en voz alta, hay un solo Dios y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. Algunos son jaques, otros musulmanes, algunos hindúes, otros cristianos, y todos son caminos diferentes hacia el mismo Dios. Y lo siguieron publicando en muchas revistas. El plano amplio, dar sentido a la afirmación del Papa que todas las religiones son un camino hacia Dios. Y aquí hacemos una pausa. ¿Por qué motivo? Porque el pacto que se firmó por las Naciones Unidas en los Estados Unidos es un llamado a una religión mundial. Es un llamado a un gobierno mundial. Es un llamado a que todos acaten las leyes internacionales por una hermandad en común, por una solidaridad, por la paz mundial. Imagínense. Luego dice, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Eso afirmó el Papa. Y esto ya lo había afirmado antes, cuando dijo, no es mi Jesús versus vuestro Jesús, sino nuestro Jesús, dice el Papa a Grupo Ecuménico, en el cual un delegado de la Conferencia General, de la Asociación General, Ganundio, estuvo presente. ¿Por qué? Porque él es el presidente, él es el secretario de este mega grupo
ecuménico mundial. Pues que no hay un grupo ecuménico más grande que este, y ya lo veremos. Y el secretario de este grupo ecuménico es nada más y nada menos que el presidente de Libertad Religiosa de la Asociación General. Y fue allí donde el Papa Francisco promovió el ecumenismo de sangre, en el cual él dijo: mi Jesús y vuestro Jesús es el mismo. Lo mismo que ahora le dice a todas las religiones: todos adoran al mismo Dios. Y eso ha sido aceptado por líderes religiosos, los así mal llamados protestantes, han aceptado el llamado de Roma, de regreso a casa. Y esto es lo que dice en una audiencia con miembros del Christian World Communions. La comunión global o mundial de las iglesias cristianas, que es la mayor organización ecuménica internacional. El Papa habló sobre el ecumenismo de la oración, el trabajo y la sangre. Nos dice acá, y este es una revista de Evangelical Focus. El enfoque evangélico es una revista evangélica en la que ellos dicen: esta organización ecuménica está formada por la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo Ecuménico de Discípulos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Imagínense, ¿por qué nos dice que este consejo es la organización ecuménica más grande del mundo? Y está formada también por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Por qué ellos destacan que es la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día la que está involucrada y que es miembro de este organismo? Porque el presidente, o sea, el secretario de este organismo gigantesco ecuménico, es nada más y nada menos que el representante de la Asociación General para la Libertad Religiosa, Ganundío. Así que está la Conferencia Internacional de Obispos Antiguos Católicos, la Fundación Luterana Mundial, el Congreso Mundial Menonita, la Junta de Unidad Mundial de la Iglesia Moravia, el Patriarcado de Moscú Ortodoxo Orientales, los Pentecostales, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, la Iglesia Católica, el Vaticano. Y luego nos dice el Consejo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación, Salvation Army, el Comité Mundial de Amigos de Consulta, Cuáqueros, la Convención Mundial de Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Metodista Mundial. También suele estar presente un representante del Consejo Mundial de las Iglesias. Este es el grupo ecuménico más gigantesco que existe en el ecumenismo. Y el líder máximo es un representante de la Asociación General, Ganun Diop. Imagínense si no es este hombre jefe de un movimiento de las tinieblas, jefe de un movimiento de la sede papal. Ganundio se niega a responder preguntas básicas sobre sus encuentros ecuménicos con Roma. No solo sus encuentros ecuménicos, es que es un siervo de Roma. Es un siervo de Roma, trabaja para Roma. Trabaja para el papado y es un representante de la Asociación General en
todos los ministerios de la Iglesia Adventista, en todos los ministerios, porque es el presidente de Libertad Religiosa de la Asociación General. Y hace 2 semanas predicó en Kenia, en África. Predicó en África y halagó al papado, diciendo que el papado es cosa buena y que ya ha cambiado. Negó las sagradas escrituras, negó los escritos del espíritu de profecía, no cree en la Biblia y aún así es un líder en la asociación general, en la conferencia general, y representa a la Iglesia Adventista en todos los organismos secretos, las organizaciones secretas. Representa a la Iglesia Adventista en todos los organismos secretos satánicos mundiales, representando a la Iglesia Adventista. Y él dijo que esta semana en que estamos presentando este tema, estaría presente en Panamá. ¿Con qué motivo? Ya lo veremos. Porque en Panamá estaba sucediendo un organismo interreligioso que era paralelo a la reunión, a la cumbre de las Naciones Unidas en la ONU en Nueva York. Aquí vamos a ir viendo qué es lo que ha venido diciendo Ganun Diop. Primeramente, mire esta noticia. La Universidad de Loma Linda alienta el aprendizaje, fomenta el aprendizaje del catolicismo romano en su próxima reunión. Dice, hace 2 semanas, Ganun Diop dijo esto. La Iglesia Católica Romana cambió en 1965 y ahora son campeones de la libertad religiosa. Eso es lo que dijo Ganun Diop, que es el representante de la Asociación General para la Iglesia Adventista en relación a libertad religiosa. Él dice que el papado son los líderes de la libertad religiosa. ¡Qué gran barbaridad! ¡Qué grave error! Esto es de un hombre que no cree en la Biblia, que no cree en la palabra de Dios, que no cree en los escritos del espíritu de profecía, que no cree en el libro El conflicto de los siglos. Un hombre que rechaza toda la verdad presente. Un hombre que rechaza el mensaje de la predicación de los 3 ángeles, diciendo esta barbaridad que la Iglesia Católica Romana cambió y que ahora son campeones de la libertad religiosa. Para los que saben en inglés, les digo, si no quieren creer, vean este video. Está en YouTube. Habla de que Jesucristo mismo es el líder máximo del ecumenismo, que no se debe de calumniar al catolicismo, que ya son una religión nueva. Y luego este Ganun Diop dijo lo siguiente: Dignitatis Humanae, documento católico romano de 1965. Es un hermoso texto sobre la libertad religiosa. Los adventistas tienen que ser educados sobre lo que está sucediendo en el mundo para que no difamemos o calumniemos a las personas que no conocen. Y luego dice, Jesús tenía una misión ecuménica. ¡Qué error! ¡Qué error garrafal! ¡Qué error más grande, gigantesco! Y es aquí donde la Universidad de Loma Linda fomenta el aprendizaje del catolicismo en una reunión para el 12 de octubre, este mes próximo. Dice, siguiendo el ejemplo del Departamento de Libertad Religiosa de la Asociación General, el Departamento de Religión de la Universidad de Loma Linda organizará una reunión el 12 de octubre para sanar la relación turbulenta
entre el adventismo y el catolicismo, para cerrar la brecha, para crear un vínculo, para crear un puente. Queridos hermanos, vamos a ver más en detalle que nuestros líderes instarán al pueblo adventista a que el día domingo sea día de guardar, de adorar. Primeramente quieren lavarle el cerebro a los miembros, hacerles creer de que deben de participar en estas reuniones y de convivencia y de ya no más atacar al hombre de pecado, al anticristo, de ya no más predicar el mensaje de los tres ángeles. Mire si no es una agenda de la Asociación General en contra del mensaje de los tres ángeles. Mire si no es una agenda en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de conciencia. Destruir la libertad de conciencia desde movimientos internos dentro de nuestra iglesia. Jeremías capítulo 13, versículo 23 nos destaca: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Queridos hermanos, el leopardo no muda sus manchas y al papado, a esa ramera, se le denomina como una bestia que era semejante a un leopardo. Esa primera bestia de Apocalipsis se le denomina como una bestia semejante a un leopardo porque no cambia. Sin embargo, Ganun Diop dice que ha cambiado, que la religión católica ha cambiado, el papado ha cambiado, que este hombre es un hombre bueno, como también lo dijo el primer ministro de Papúa Nueva Guinea. Nos dice Apocalipsis 13:6, hablando de esta bestia en forma de un leopardo, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es un sistema de blasfemias contra Dios, contra el Señor Jesús. Sin embargo, líderes de la Asociación General se unen para llevar a cabo la agenda papal de tolerancia religiosa, que no es tolerancia, sino cero tolerancia para aquellos que predican la verdad presente. Cero tolerancia para el doctor Conrad Vines. Cero tolerancia para aquellos que distribuyen literatura del mensaje del tercer ángel. Cero tolerancia porque están trabajando para este organismo dirigido, comandado por el papado, las Naciones Unidas. Nos dice acá esta revista: el presidente de la Iglesia Adventista sostiene su primera reunión con el jefe de la ONU. Y luego dice abajo: los dos líderes discutieron formas de ayudar a la gente y promover la tolerancia religiosa. Promover ese pacto que ha sido firmado por 193 naciones en la sede de la ONU esta misma semana. Promover la tolerancia religiosa. Queridos hermanos, es un lavado de cerebro. Desde nuestra dirigencia es un lavado de cerebro continuo, imparable. Queridos hermanos, dice esta revista, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la creciente intolerancia religiosa en todo el mundo durante una reunión privada con el líder de la Iglesia Adventista, Ted Wilson, e invitó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a trabajar con la ONU para ayudar a la gente, a trabajar con el papado para ayudar a la gente. Salmos 94:20 dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley.
Querido hermano, querida hermana, no te unas a esas convivencias ecuménicas. Sale de allí. No te juntes con el trono de iniquidades, pues que traen el agravio bajo la forma de la ley dominical. Ese es el plan diabólico satánico de hacer destruir la libertad de conciencia, pisotear la libertad de expresión. Dice este mensaje el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted Wilson, pillado en la cama con 5 prostitutas, las rameras de Apocalipsis 2:22. Si trabajas para Pan y Pan trabaja para Fran, Ted trabaja para Fran. Así lo destacó esta persona que escribió ese artículo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 leemos: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la continuación de 2 de Timoteo 3:12, mas los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que ha sucedido acá. Dice el presidente Tinubu, ensalza a los organismos religiosos por promover la paz y la tolerancia. Entonces, tolerancia religiosa. El presidente Bola Ahmad Tinubu ha elogiado a los organismos religiosos del país por su papel en la promoción de la paz y la tolerancia y reitera el compromiso de su agenda de esperanza renovada de colaborar con ellos para el desarrollo nacional. ¿Qué acerca de Ruanda? El presidente de Ruanda dice: el extremismo religioso no tiene cabida en Ruanda. Mantengámonos unidos contra el extremismo religioso y aseguremos que Ruanda siga siendo un faro de esperanza y espiritualidad para todos sus ciudadanos. La religión en sí es algo bueno, pero se debe condenar el extremismo de cualquier tipo, dijo el presidente Pablo Kagame. Desayuno de oración, advierte el presidente, contra el extremismo religioso. Y luego, ¿qué es lo que sucedió en Ruanda? Ruanda, recordando el genocidio de Ruanda 30 años después. ¿Cómo ocurrió? En 1932, Bélgica, que eran los colonos belgas, afianzaron aún más las diferencias entre los hutus y los tutsis cuando introdujeron documentos de identidad que incluían el origen étnico de los individuos. 1932. Bélgica tuvo su su culpa en el genocidio, donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas en un mes. En julio de 1994, donde aún líderes y un pastor adventista estuvo involucrado en masacrar a todos sus miembros dentro de una iglesia adventista. Los esposos mataban a sus esposas, los hijos mataban a sus padres, los padres a sus hijos. Dentro de todas las religiones, del catolicismo, de los evangélicos y aún de la iglesia adventista, más de 1 millón de personas murieron a machetazos en un mes. Eso es lo que sucedió en Ruanda. Y ahora dice, los ministros belgas participaron en la conmemoración del genocidio en Ruanda. Y los ministros belgas
que participaron recibieron un llamado de amonestación del presidente, pues que el presidente Paul Kagame dijo que la Unión Europea no hizo nada en detener el genocidio. Y entre esos estaba también Bélgica. Entonces, el presidente de Ruanda dice, la comunidad internacional nos defraudó en su momento por desprecio o por cobardía. Ruanda, una vez más, Ganón Diop, representante de la Asociación General. En Ruanda, miembros y amigos de la Iglesia llamaron a defender la libertad de conciencia. Imagínense. Ruanda celebró el festival y atrajo a más de 30,000 defensores para celebrar la libertad religiosa. Y fue un encuentro ecuménico, donde líderes de las religiones se reunieron bajo el paraguas, bajo la sombrilla, bajo la dirección de libertad religiosa de la Asociación General. Y dice, en su mensaje, Ganón Diop también explicó que la tolerancia en sí misma podría no ser suficiente para promover la paz y el entendimiento religioso. Tolerancia, sí, pero no por sentimiento de superioridad, con una actitud condescendiente y condescendiente. Explicó, cuando abrazamos la libertad religiosa, dejamos de criminalizar a otras personas. Es el mismo mensaje que ha venido trayendo y es el mismo mensaje que publicó en un video hace 2 semanas, que ya no se criminalice al papado, a Roma, que ya no se difame, que ya no se calumnie. Esto por abrazar la libertad religiosa, por abrazar la tolerancia. ¿Pero qué clase de tolerancia? Donde será intolerable para los que prediquen el mensaje de los 3 ángeles. Cero tolerancia para los que prediquen el mensaje de la verdad presente. Y qué interesante, porque en estos días el Papa está visitando Bélgica, ese país que fue culpable por el genocidio en Ruanda. Dice, el Papa Francisco llega a Bélgica. Dice, el Papa pide a las autoridades civiles, les dice a las autoridades civiles, Europa necesita a Bélgica para tender puentes hacia la paz. ¿Qué significa esto? No es Europa el que necesita a Bélgica solamente, es que es el papado quien necesita a Bélgica para construir los puentes de la paz. Y para eso necesita el papado que Bélgica guarde silencio y que encubra la maldad que está detrás del sistema papal. Bélgica debe encubrir los crímenes del hombre de pecado. Mire qué interesante esta noticia. Hombres de Bélgica protestan en el Vaticano. Esto ha sucedido todo el año pasado y este mismo año. Las víctimas marchan a Roma para exigir tolerancia cero ante los abusos sexuales de la Iglesia Católica. Tolerancia cero. Y aquí dice, supervivientes de abusos belgas instan al Papa a tomar medidas antes de su visita. Imagínense si no necesitan a Bélgica para que guarden silencio y que las autoridades civiles hagan acallar, silenciar a aquellos que están hablando en contra de los abusos de la religión católica en Bélgica y en todo el mundo. Dice, marcha contra el extremismo y el racismo en Bruselas el domingo.
Se esperan interrupciones en el tráfico, marcha contra el extremismo. Nos dice esta noticia, el Papa pide vínculos interreligiosos más fuertes para contrarrestar el extremismo y la intolerancia. Ese fue el mensaje en Asia, pero es el mismo mensaje que va para todo el mundo desde la ONU. El diálogo interreligioso es indispensable para afrontar los desafíos comunes, incluido el de luchar contra el extremismo y la intolerancia, afirmó en un discurso tras reunirse con el presidente Jokowi de Indonesia. Así que los líderes mundiales adoptan un pacto fundamental de la ONU para el futuro. Se adoptó, se firmó un pacto global para el futuro. Es un pacto global en relación a la tolerancia y a la cero tolerancia contra aquellos que exponen el pecado de estas organizaciones secretas mundiales, el pecado de Roma, de extirpar la libertad de conciencia. Dice, los líderes mundiales se encuentran este domingo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde adoptaron el pacto para el futuro que podría cambiar las reglas del juego. Podría cambiar las reglas del juego. Y uno de esos presidentes que firmaron ese pacto fue el presidente de Brasil, Lula Silva. Y él declaró algo ¿de qué trata ese pacto? Y ese pacto tiene que ver con esto de la mal llamada tolerancia e intolerancia. Dice, presidente Lula participa en las en la 79ª sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU. Nos dice así, durante la semana de alto nivel, el presidente Lula también participará de la cumbre del futuro, el evento en defensa de la democracia, luchando contra el extremismo. Luchando contra el extremismo. Esto es el pacto que se ha firmado en la ONU. Lucha contra el extremismo. Y una de esas delegaciones fue la delegación de la Federación Mundial Luterana, que se hizo presente ante la cumbre del futuro. Y asimismo, el Concilio Mundial de las Iglesias se hizo presente también en el foro, en la cumbre de las Naciones Unidas, para fomentar, para servir de testigos ante ese acuerdo, esa acta, ese pacto firmado. Y nos dice acá, el simposio explora cómo las comunidades religiosas pueden ser agentes de cambio para garantizar el bienestar y la sostenibilidad. Ganun Diop, representante de la Iglesia Adventista, una vez más, en asociación con organismos de las Naciones Unidas y de otras iglesias, de otras religiones, interreligioso. Luego nos dice acá, esta es una noticia del 2023, finales del 2023. El Consejo Mundial de las Iglesias acoge la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Recuerde que el secretario de este organismo ecuménico gigantesco mundial es el mismo presidente de Libertad Religiosa
de la Iglesia Adventista, de la Asociación General. Ahora, queridos hermanos, hagamos una pausa. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que hay un encubrimiento de parte de los presidentes y vicepresidentes en la Asociación General? Hay un encubrimiento de que hay una participación activa en el ecumenismo. No solamente participación, sino liderazgo en el ecumenismo. Liderazgo en el ecumenismo. Pero mientras tanto, ha habido una lucha contra el pastor Conrad Wein por predicar la verdad en contra de todo esto que se hace debajo del manto de las tinieblas. Dice acá, cada comunión comparte en sus propios términos su vida eclesiástica y trabaja como testigo de la soberanía del Dios Trino, y su propósito final es de reunir el mundo entero, oikumene, bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que comenta este noticiero del Concilio Mundial de las Iglesias. ¿Qué es lo que ellos esperan? Que todo el mundo sea una misma religión bajo el señorío ¿de quién? Del falso Cristo, del anticristo. Y en Panamá se llevó a cabo la 4ª edición de la Cumbre Mundial Fe y Libertad, en la que participaron organismos de la ONU, gobiernos, académicos, medios de la sociedad civil y entes crecientes de civil ante las crecientes violaciones de libertad de conciencia. Allí se hizo presente una vez más el representante de la Asociación General, Ganundío. Dice, la cumbre exhortó a firmar un compromiso que rechaza la intolerancia, la discriminación, el acoso y la violencia, con el fin de construir una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad de creencias. Intolerancia, diversidad de creencias. Ahora queremos presentar estas noticias, queridos hermanos, porque en muchos sectores, en muchas regiones, líderes adventistas están abriendo las iglesias en domingo. Están abriendo las iglesias en domingo. ¿Para qué? Para fomentar la hermandad, para fomentar la tolerancia ecuménica. Y está profetizado de que líderes desde los púlpitos fomentarán el descanso dominical, el descanso en el primer día de la semana. Leemos del libro Servicio Cristiano, página 193. La ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte y Satanás y los suyos por la otra. Y será una lucha decisiva para todo el mundo. ¿Está usted listo para entrar en esta lucha? Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad. No solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Señalarán las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca al otro, y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del 4º mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo.
Esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos. ¿A quiénes está llamando aquí incautos? Al pueblo de Dios que no se prepara, que no está velando y orando, que le desagrada el mensaje de la verdad presente. Esos son incautos. Este mensaje no es para la gente del mundo, porque la gente del mundo ya están engañados y perdidos. Pero los incautos son aquellos negligentes que rechazan el mensaje de la verdad presente. Este mensaje es para el pueblo adventista del séptimo día. Que no seamos incautos. Satanás utilizará los medios posibles para engañar, si es posible, al pueblo de Dios. Y estos hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad, como estos hombres que representan a la Asociación General y que participan en estas reuniones del hombre de pecado, instarán al pueblo a que el día primero de la semana sea el día de descanso y de adoración. Y vamos a presentar algunos ejemplos de lo que está sucediendo. De que en día domingo se llevan a cabo reuniones de adoración ecuménica, de celebración ecuménica. Empezando por esto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Irak celebró su centenario y para esta celebración la hicieron en día domingo. Invitaron a líderes de las religiones en Irak para celebrar esta celebración, este centenario de la iglesia en Irak. Y nos dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Irak celebró su centenario con una celebración especial del centenario de en Erbil, Kurdistán. ¿Cuándo? El domingo 12 de mayo. El evento contó con representantes del gobierno, funcionarios de la iglesia y miembros de varias denominaciones. Y no solamente denominaciones, también de religiones como la religión musulmana. Así que el evento fue un evento ecuménico. ¿En qué día? Día domingo. ¿Fue día de adoración? Sí, hicieron adoración ecuménica. Y a esta celebración se le añadió un video del pastor Ted Wilson, en el cual agradeció al gobierno y a las entidades religiosas por promover la libertad religiosa. Pero mire qué noticia lo que ha sucedido esta semana. Mientras se firmaba ese pacto de las naciones, ese pacto de una religión mundial, de un gobierno mundial, mientras se firmó ese pacto por la falsamente llamada paz mundial, por la falsamente tolerancia interreligiosa, 16 comunidades religiosas, incluidos los adventistas, se unieron para establecer un ejemplo de solidaridad, inclusión y paz, abriendo las puertas de sus iglesias el domingo. ¿Cuándo? El domingo recién pasado. Domingo recién pasado, 22 de septiembre. Y esto es lo que sucedió. Primer día de las religiones, el domingo en la ciudad de Graz. Primer día de las religiones. Y aquí tenemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día representada. Primer día de las religiones, el domingo en Graz. Dice, Graz, 18 de septiembre de 2024. El domingo 22 de septiembre se celebró porque ya sucedió, se celebró por primera vez en la ciudad de Graz el Día de las Religiones.
La iniciativa que fue lanzada por el Consejo Asesor Interreligioso de la ciudad de Graz, el proyecto Community Spirit de Life, y pretende dar el ejemplo de solidaridad, inclusión y paz. 16 comunidades religiosas abrieron sus puertas en este día, el día domingo 22 de septiembre, incluidas iglesias, centros de reunión, sinagoga y mezquita. Así que mezquitas, sinagogas, iglesias abrieron sus templos el domingo. Y aquí, queridos hermanos, hago una pausa, porque han habido muchos burladores que dicen que no va a suceder una ley dominical para las religiones budistas, digo, para los musulmanes, para los judíos. Los budistas, por ejemplo, ellos guardan su día domingo, los hindús también, y las religiones del mundo. Pero, ¿qué de las sinagogas, los judíos y los musulmanes? Abrieron sus templos el día domingo para que entre gente a hacer sus rezos, sus cantos, para hacer sus oraciones, para adorar. Y entre estas estaba la iglesia adventista. Dice, las comunidades religiosas, y esta es la noticia de esta revista Cat3 en el idioma alemán. Dice, las comunidades religiosas e iglesias participantes incluyen, entre otras, la comunidad cristiana budista, la comunidad de la antigua iglesia católica, la comunidad judía de la ciudad de Graz, la comunidad religiosa islámica de Estiria, la iglesia evangélica de Estiria, la iglesia evangélica metodista, la iglesia católica de Estiria, Feldkirchen en Austria, la comunidad bautista de Graz, el centro de la comunidad Bahá'í, las iglesias ortodoxas griegas, Serbia y Rumana, la iglesia copta ortodoxa de Graz, la comunidad cristiana de Graz, la iglesia de la unificación de Estiria y la iglesia adventista del séptimo día. Esta es una noticia para despertar al pueblo adventista, queridos hermanos. ¿A qué nos están llevando los líderes de nuestras asociaciones y la asociación general? Al cumplimiento profético de que estaba dicho que líderes, hombres que estarán ocupando puestos de importancia, instarán al pueblo a que guarden el primer día de la semana. Y ya esto ha sido un ejemplo. En Efesios 5:11 la palabra de Dios nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Querido hermano, reprendedlas. El día de mañana, 29 de septiembre, habrá otro día de la religión en Frankfurt, donde las religiones abrirán sus templos en el día domingo. ¿Para qué? Para mostrar solidaridad, para mostrar hermandad y paz. Imagínense, habrán mesas redondas, programación musical y escénica, estándares informativos. El Día de las Religiones de Frankfurt de este año tendrá lugar el domingo 29 de septiembre de las 14 a las 18 horas y tendrá como tema religión y generaciones. Así que este es el plan global. Este es el compromiso de la India delante de la ONU. Este es el compromiso del G20. Este es el compromiso y el pacto de la ONU, en donde se destaca una tierra, una familia y un futuro en este compromiso de la India.
una familia, una tierra, un futuro. La ley dominical está ya dando sus frutos. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes. Este mensaje es un mensaje no solamente para abrir nuestros ojos, sino que para prepararnos espiritualmente. Para que sepamos quién es el verdadero disidente, sino los líderes que engañan al pueblo. Los líderes que engañan al pueblo son los verdaderos disidentes que tienen su propia organización en pos de la bestia. El libro El conflicto de los siglos, página 601, nos dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Mis queridos hermanos, no habrá libertad religiosa para el pueblo de Dios. Este es el verdadero remanente, es una minoría. El libro El conflicto de los siglos nos dice que es una minoría. Se demandará con insistencia que no se tolere. Queridos hermanos, otra vez la palabra tolerancia. Ganun Diop, entre otros, están promoviendo la tolerancia interreligiosa y para eso abren los templos en día domingo. Pero aquí la palabra de Dios nos ha sido revelada por medio del espíritu de profecía. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos. ¿Cuántos? Pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Cero tolerancia, queridos hermanos, para los que predican la verdad presente. Y esta cero tolerancia viene desde las raíces de nuestra dirigencia, líderes. Nos dice, este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Juan 11:50. Con todo esto, queridos hermanos, que estamos viendo, es para que nos preparemos espiritualmente. Gracias, queridos hermanos, por compartir este mensaje. Es de vital importancia. La ley dominical ya está dando sus frutos y va para todas las naciones del mundo con este pacto que ha sido firmado en la ONU. Despertemos ya, queridos hermanos, es tiempo de prepararnos espiritual, física y mentalmente y salir de las ciudades antes de que sea demasiado tarde. Hay muchos que guardan silencio, muchos pastores que saben de la corrupción, que saben del pecado y lo encubren. Ah, no, porque no podemos hablar en contra del ungido de Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Queridos hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43 dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, en el Señor Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Queridos hermanos, muchos de los líderes creyeron en el Señor Jesús, pero no lo confesaron. ¿Por qué?
por miedo a ser expulsado de las sinagogas. ¿Qué acerca de estos tiempos en que vivimos? Muchos líderes, muchos miembros guardan silencio porque tienen miedo de ser expulsados de las iglesias. Tienen miedo. No quieren predicar la verdad presente. Tienen miedo de ser expulsados de las iglesias, que sus nombres sean borrados del libro. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que todo el mundo irá en pos de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. ¿Qué es más importante? ¿Que su libro esté escrito en el libro de la iglesia o que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero? Es más importante que nuestro nombre esté escrito en el libro del cielo. Queridos hermanos, la salvación no viene por estar escrito en el libro de la iglesia. La salvación viene por estar escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Gracias damos a Dios por la palabra que ha sido expresa, ha sido predicada en este momento. Pedimos la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, gracias por bendecirnos. Que se viene la gran tormenta, que estamos ya entrando en el ojo del huracán. Pero gracias, Padre, por el cumplimiento de las profecías y por el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente. Gracias, Padre, por escuchar nuestra voz de cualquier sitio, de cualquier rincón del mundo. Suplicamos su bendición por el pueblo remanente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el pueblo que necesita escuchar este mensaje que aún se encuentra en Babilonia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchas gracias damos a Dios por bendecirnos con este mensaje de exhortación. Amén.